buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias. Bienvenidos a una nueva edición de Salud Ocular en línea y en el marco del Día Mundial de la Diabetes. Tenemos el tema recomendaciones nutricionales en el tratamiento de la retinopatía diabética. Estará a cargo del licenciado en nutrición Luigi Eduardo Meléndez Pajuelo, es jefe del Servicio de Nutrición y Dietética del INO. Quisiéramos recordarles, pueden enviar sus preguntas a través del licenciado Luigi Meléndez. Es un gran honor tenerlo con nosotros. Bienvenido. Adelante. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la presentación. Un gusto nuevamente poder compartir con ustedes un tema muy relevante e importante a nivel social principalmente, ya que la retinopatía diabética es una enfermedad que viene dañando o atacando pues a gran parte de la población diabética, ¿no? Entonces, creo que es muy sencillo de entender qué es la retinopatía diabética, ¿no? Muchos lo toman en cuenta pues como un glaucoma, como un efecto de ceguera posiblemente en un paciente diabético que no está debidamente controlado. Estamos celebrando prácticamente dentro de unos días el Día Mundial de la Diabetes. Hay que entender que la diabetes en nuestro país sigue en incremento, ¿ya? No solamente hablamos de diabetes, sino también de prediabetes. Ya están prácticamente bordeando en ambos casos el 35% de la población. Entender que uno de los principales problemas del por qué muchas personas pueden convertirse en diabéticos o potencialmente diabéticos es el incremento de peso, entendiéndose como sobrepeso y obesidad, lo cual debido a un estilo de vida no saludable, comer una dieta irregular y no realizar constante actividad física, pues lamentablemente va a originar muchos cambios metabólicos principalmente, ¿no? Condicionando a que la persona pueda tener este problema de hiperglicemia, entendiéndose como enfermedad en la diabetes mellitus. Para empezar, bueno, siempre me gusta iniciar preguntándole a los asistentes qué es lo que pueden visualizar en la imagen conmigo, para tratar de ser un poco didáctico. No es que los quiera motivar a que coman algo, pero quiero que, a ver, ¿qué me pueden decir? ¿Qué es? A ver, un platillo conocido, ¿no? Un platillo conocido como fast food o comida chatarra, la denominada salchipapa, que lleva hot dog, lleva papitas fritas, lleva cremas, entre ellas el ketchup, entre otras. Por aquí, un postre que posiblemente acostumbramos consumir de vez en cuando, un fin de semana cuando salimos con la familia, posiblemente pues alguna festividad, algún cumpleaños y demás, ¿no? Que a muchas personas les puede gustar. Por aquí, algo que se puede consumir en muchas ocasiones de manera constante, con el almuerzo, en cualquier momento del día, o quizás los fines de semana, las personas que acostumbran quizás a hacer aquellos brindis familiares. Y finalmente, pues, una imagen que representa el sedentarismo acompañado de una mala alimentación, ¿no? Una persona, pues, que podemos visualizar es obesa, sentada en un sillón viendo televisión, quizás por muchas horas, sin hacer realmente lo que debería hacer para poder corregir estos problemas. Entendemos que estas imágenes no son saludables, no transmiten algo positivo para nuestra vida. Quizás un gustito de forma poco esporádica puede ser aceptable en una persona que no tenga una enfermedad crónica degenerativa, pero en las otras, pues ese gustito puede ser muy letal, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos ver algunas de las consecuencias de los malos hábitos que acabamos de observar en la diapositiva anterior. Creo que algunos pueden entender que esto es una diálisis o hemodiálisis, ¿no? Cuando hablamos de diabetes podemos entender que hay efectos colaterales, efectos secundarios de esta diabetes no controlada, es la nefropatía diabética, por ejemplo, ¿no? Un tema muy importante a tomar en cuenta que toma mucha relevancia cuando el paciente no tiene los cuidados necesarios. Otro problema quizás más drástico, sobre todo asociado a la diabetes tipo 1, es el denominado pie diabético, ¿no? Porque una persona puede llegar a tener pie diabético. Es lógico que una persona que no se controla de forma adecuada, pues podría llegar a tener ese tipo de complicaciones, ¿no? Que es un tema obviamente aparte. Pero quizás concentrándonos en el tema de hoy día, ¿sí? Podemos mencionar a los efectos dañinos en la región ocular, en la visión, la denominada retinopatía diabética, ¿ok? En pocas palabras, un problema de salud visual que viene dañando a la población, sobre todo aquí en el Instituto Nacional de Oftalmología, donde se atienden una gran cantidad de casos al respecto, ¿no? Aquí podemos visualizar una imagen de una retina normal, pueden ustedes observarlo, y una retina ya denominada retinopatía diabética, ya dañada, ¿no? Podemos ver cómo los vasos sanguíneos se han roto, hay hemorragias, ¿saben? Hay, miren, presencia de algunos aneurismas, manchitas que son denominadas como de lana de algodón,
Y esto pues origina poco a poco que la persona tenga visión borrosa, ¿no? Vea hilos, negritos, ¿ya? Condicionando en pocas palabras a que esa persona, cuando no tenga un tratamiento eficaz, ¿sí? Pues podría convertirse en una ceguera. Para iniciar y poder explicar detalladamente cuáles son las recomendaciones nutricionales que debemos seguir en los casos de retinopatía diabética, tenemos que iniciar explicando qué es la diabetes mellitus, principalmente la diabetes mellitus tipo 2. Para entender esto, uno dice, tengo diabetes, tengo el azúcar en la sangre elevado. Bueno, es verdad. Ese azúcar en la sangre se conoce como glucosa. Entonces, cuando la glucosa está por encima de los valores normales en el torrente sanguíneo, se conoce como hiperglicemia, ¿no? O sea, glucosa elevada o azúcar alta en la sangre, como le dicen muchas personas, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? Muy sencillo. Porque inicialmente pues el páncreas, que es un órgano encargado de elaborar la insulina, una hormona muy importante para que esa glucosa o ese azúcar en la sangre se pueda utilizar de forma celular, o sea, como energía realmente, pues no, pues comienza a fallar. El páncreas ya no comienza a elaborar la insulina de forma normal, en ocasiones la segregan o la elaboran en concentraciones muy altas, hasta que poco a poco se va desgastando, ¿sí? Conociéndose esto como hiperinsulinemia y en otros casos la denominada resistencia a la insulina, que son las condiciones de prediabetes. Cuando una persona no toma en cuenta esto, ¿está bien? Pues lamentablemente va a ser considerado en un pequeño, mediano plazo, podríamos decirlo así, en una persona diabética. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los criterios para determinar diabetes? Bueno, creo que la gran mayoría de personas, si es que alguna es diabética o los profesionales de la salud que quizás estén presentes el día de hoy, entenderá que la Asociación Dietética Americana, el OMS, determinan valores, obviamente, para poder diagnosticar a una persona con diabetes. Por ejemplo, que la glucosa en ayunas pueda estar por encima o igual a 126 miligramos por decilitro, ¿no? O quizás que en cualquier momento del día se mida la glucosa con un glucómetro que muchas personas tienen en casa, y salga por encima igual a 200 miligramos por decilitro. O quizás tomándose un examen previo y de una hemoglobina glicosilada, que los pacientes diabéticos saben muy bien a qué me refiero, un examen que nos permite determinar por lo menos la variabilidad de los niveles de glucosa en los últimos 3 meses aproximadamente, cuando sale este por encima de 6.5, ¿no? Entonces, son factores determinantes para poder entender cuándo una persona podría tener diabetes. Obviamente también existen exámenes complementarios propios de la especialidad de endocrinología que hacen como la tolerancia a la glucosa, ¿no? Para poder entender también y diagnosticar si la persona es diabética o prediabética. ¿Cuáles son los factores de riesgo de la diabetes mellitus? Muy sencillos. Primero, el marcador genético, la historia familiar. Existen muchas personas que son diabéticas y no son diabéticas de la nada, ¿no? Son diabéticas posiblemente por un árbol genealógico de diabetes. El abuelo era diabético, el papá era diabético y ahora el hijo también es diabético. Y potencialmente el nieto también puede ser diabético. Entonces es verdad, hay una historia genética y una historia familiar de por medio con respecto a la aparición de la diabetes. ¿Está bien? Ahora, eso no significa que todos vamos a necesariamente tener diabetes. ¿Por qué? Porque si nosotros cortamos la raíz en pocas palabras, ¿qué significa esto? Comenzamos a cambiar el estilo de vida, comenzamos a hacer un poco de actividad física y mejoramos la calidad que llevamos diariamente, pues es evidente que podíamos evitar la aparición de la diabetes, ¿no? Otro problema, otro factor crucial podría ser la obesidad, como mencioné al inicio, el incremento de peso de una manera considerable. Recuerden que el incremento de grasa corporal es un factor determinante para las alteraciones de insulina y otras hormonas considerables. Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso. Una inadecuada dieta, aquellos que quizás como muchas personas me dicen, yo como normal, como sano, ¿no? ¿Y qué es comer sano para ellos? No, yo ayer he comido mi ají de gallina, ok, excelente. Hoy día he consumido mi estofadito de pollo, muy bien. Mañana voy a comer lentejitas, excelente, vamos muy bien. Y le pregunto después, ¿y qué va a comer hoy, ahorita que son las 5 de la tarde? Me dice, uy, no, yo llego a mi casa todavía a las 8 de trabajar, tengo mi cena, me espera ahí mi lonchecito, mi pancito con huevito, con paltita, con mi cafecito, ¿no? Y que tampoco es malo, ¿no? Pero son las 5 y uy, no tengo nada. Voy a la maquinita a comprar una gaseosa. No, voy a comprar un snack, ahí sí frutos secos, que vienen con una gran concentración de sal. ¿Ok? Entonces, esos productos lamentablemente industrializados, ¿sí? Que tienen altas concentraciones de azúcar, de sodio por la sal, grasas saturadas y demás, pues son lamentablemente aquellos productos que nos van a ir dañando poco a poco, ¿no? Ahora, el decir, uy, no, como mi almuerzo normal de lunes a viernes, ya llegó el sábado, voy con la familia pues a comer pollito frito, ¿no? O papita frita,
o pizza, o hamburguesas con todas las cremas. Uy, el domingo me reúno con la familia, pues toca, después del fulbito, el fulbazo, su cervecita. Entonces, esto se vuelve un hábito constante. ¿Me dejo entender? Y lamentablemente, esto viene acompañado muchas veces del incremento de peso, del consumo de algún otro fármaco, posiblemente por alguna patología asociada, ¿sí? Posiblemente otro factor emocional estresante que podría conllevar también alteraciones de presión arterial y glucosa. Entonces, todo esto, en pocas palabras, me puede conllevar a la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Bueno, la polifagia, ¿sí? El incremento del apetito, ¿ah? El incremento de la sed. Muchos diabéticos normalmente, ¿qué es lo que hacen? Tienen mucha sed posible. ¿Por qué? Porque obviamente se deshidratan. Están miccionando durante todo el día y miccionan abundantemente. Quizás alguno de ustedes que tienen familiares diabéticos, cuando han estado debutando con diabetes, ¿qué significa debut de diabetes? Que pues la persona está con una glucosa pues muy alta, que todavía no está controlada y por eso necesita el tratamiento correspondiente, tanto en la forma medicamentosa como en la forma nutricional. Entonces, vamos a encontrar alrededor del inodoro, posiblemente hormigas, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que suele pasar. ¿Ok? La fatiga, mala cicatrización, la tendencia a coger cualquier resfrío o una enfermedad adherente porque las defensas están un poco bajas. Entonces, ese es el cuadro clínico que se suele manifestar cuando un paciente es diabético. Ojo, esto es en la mayoría de casos, pero hay un porcentaje de casos que no lo presentan. Eso lo sabemos muy bien. Y bueno, a veces cuando hacen un examen, un control rutinario, encuentran una glucosa de 180, 200, ¿no? ¿Ok? Hay personas que están acostumbradas a medirse la glucosa, no quieren saber que son diabéticos o no lo quieren entender y salen 200, 300, 350, 400 y lo consideran como ya algo normal, ¿no? Y muchas veces yo evaluando a pacientes dentro del consultorio, ¿no? Conversando con ellos, pues me dicen, no, voy muy bien, me dicen, ¿no? Ayer nomás sentí una pequeña borrachera, pero todo bien, me dice, todo bien, ¿no? Le llaman borrachera pues al cuadro clínico que se presenta propio de la hiperglicemia, ¿no? Este mareo, este dolor de cabeza, y hay que tener bastante cuidado con ello, ¿no? Porque esto que lo vamos normalizando no es algo normal. Hay que entender que se está dañando y se están dañando nuestros órganos, dentro de los cuales está la salud visual, el ojo. Bien, aquí podemos ver principalmente las complicaciones, ¿no? Enfermedad coronaria, una isquemia cardiovascular, muchas personas pueden tener infartos o preinfartos, ¿no? La vasculopatía periférica, podríamos tener quizás, un poco, como suele pasar en la gran mayoría de personas diabéticas, algún caso de, ¿cómo se le llama? Perdón, varices, ¿no? Que pueden generar mucho dolor. Y esto a su vez asociado a neuropatía diabética. Muchos diabéticos dicen, me duelen mucho los pies, el tobillo, la pierna, hasta el dolor puede subir alrededor de la ingle, ¿no? En la bolsa testicular, y uno se sorprende y no sabe por qué es la neuropatía, ¿no? Muchas veces es la neuropatía diabética. Ahora entendamos también que puede ocurrir nefropatía diabética, como la imagen que mencionamos de la hemodiálisis. Es evidente que el paciente diabético podría llegar a tener un problema renal, pero esto se puede retrasar o se puede evitar si es que se lleva una vida saludable. Asimismo, el ictus, ¿no? Un accidente cerebrovascular que puede ocurrir en múltiples enfermedades, pero también asociada a la diabetes mellitus. Y bueno, y el tema que quizás nos compete más el día de hoy, que es la llamada o denominada retinopatía diabética, ¿no? Lo cual, cuando no es controlada a tiempo, lamentablemente podría producir una ceguera definitiva. ¿Qué es la retinopatía diabética? La definición es muy concreta. El resultado del daño en los vasos sanguíneos del tejido ubicado en la parte posterior del ojo. ¿Cuál es ese tejido ubicado en la parte posterior del ojo? Que está, obviamente, siempre con la irradiación. La retina. ¿Ok? La retina. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un paciente diabético? Cuando la glucosa sube, baja, pues tiene esos picos, lo que va a originar, en pocas palabras, esa ruptura de los vasos sanguíneos. Y poco a poco esto va a tener consecuencias. Posiblemente esta retinopatía diabética va a llevar a un glaucoma propio de esta diabetes no controlada. Entonces, ahora, el día de hoy, lo que vamos a enfocarnos es en cómo evitar que se originen esos picos de glucosa para que no ocurran esas rupturas de vasos sanguíneos que van a dañar poco a poco pues, el globo ocular, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta pues, algunos síntomas iniciales, ¿no? Por ejemplo, esas manchas como puntos o hilos negros que les mencioné, que pueden estar durante el día, una visión borrosa, ¿no? Posiblemente algún área de la visión oscura y sobre todo dificultad para poder percibir los colores naturales. Ya ese es un aviso, ¿no? Un estado de alerta. De por sí, si yo soy diabético, ya tengo que tomar en cuenta que tengo que prevenir
prevenir esos efectos adversos que me origina la diabetes. Por eso es importante visitar al oftalmólogo, ¿está bien? Visitar al nutricionista, visitar siempre a su endocrinólogo, todo para poder cuidar. Y en la parte oftalmológica, como reitero, pues por lo menos un control de 1 o 2 veces al año con el oftalmólogo para prevenir, para poder realizarse los exámenes correspondientes y saber si estamos ya originando el cuadro de retinopatía diabética. ¿Quién corre el riesgo de desarrollar retinopatía diabética? Todas las personas que tienen diabetes, tanto las personas denominadas como diabetes tipo 1 y tipo 2. Por ahí, si alguno no recuerda cuál es la diferencia entre la tipo 1 y tipo 2, bueno, la tipo 1 es la diabetes en la cual el páncreas ya no segrega nada de insulina y pues esta persona lamentablemente se ve forzada a utilizar la insulina como un medicamento para que la glucosa se pueda regular durante el día. En la diabetes tipo 2, el páncreas aún segrega concentraciones pequeñas, pero lo hace, de insulina. Es por ende que el paciente lo que tiene que hacer es regular la dieta y asimismo tomar hipoglicemiantes orales, ¿no? Dentro de ellos la metformina, glimepirida, bueno, el esquema que va a indicar obviamente el endocrinólogo. Todas las personas con diabetes, como reitero, deben hacerse un examen completo a la vista, con dilatación de pupilas y otros exámenes complementarios indicados por el especialista, obviamente, por lo menos 1 vez al año. También podríamos considerar a las mujeres embarazadas que desarrollan diabetes o que son diabéticas, ¿no? Y quedan embarazadas. Es evidente que esas mujeres también son potenciales pacientes con problemas de retinopatía. Entonces, ¿qué se sugiere? Que pasen por los mismos controles para que el especialista les pueda dar el tratamiento adecuado. Ahora, enfoquémonos en la intervención nutricional, que es lo que nos compete, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál va a ser mi objetivo? ¿Cómo yo tengo que concentrarme para poder prevenir este problema? Pues para poder evitar o para poder retardar el progreso de la retinopatía diabética, pues tengo que concentrarme en 3 puntos claves. Primero, mantener niveles de glucosa adecuados. Ahora, ¿qué significa esto? Lo ideal es que la glucosa esté por debajo a 130, ¿no? Sería excelente esto, ¿no? Mantener glucosas entre 100, 110, 120 sería excelente. Eso significa que el paciente está controlándose. Pero personas que dicen, no, yo mantengo mi nivel de glucosa siempre el mismo. ¿Cuál es el mismo? 240, 240, 240. Eso no puede pasar. Les comento una experiencia personal. El fin de semana estuve atendiendo a un paciente diabético. Y le medí la glucosa. Bueno, le hicimos una medición de glucosa con glucómetro y salió en ayunas. En ayunas salió con 560. Wow, algunos quizás se estará sorprendiendo lo que le digo, pero eso es lo que salió. 560. Y la señora estaba como nada, como si nada. O sea, la señora estaba acostumbrada ya. ¿Me dejó entender? La señora estaba acostumbrada a tener glucosa muy alterada. Otros pacientes que llegan con 350, 400 van por emergencia, obviamente, porque están a punto de que le dé un coma diabético, llegan 450, con 500. Me sorprendió observar ese valor de glucosa en la persona, ¿sí? Pero entendamos que cada organismo es diferente. Por eso es importante seguir un tratamiento nutricional y obviamente médico para poder regular estos niveles de azúcar en la sangre. Controlar la presión arterial, un punto muy crucial. Recuerden que controlando la presión arterial, ¿ok? Yo también voy a poder controlar la presión ocular o intraocular. Y asimismo, manteniendo niveles de colesterol adecuados. ¿Por qué? Para que no se afecte la parte ocular, para que no se afecte la circulación y podamos evitar múltiples complicaciones. Entendamos que, miren, en la actualidad la diabetes se origina o viene acompañado de todo un síndrome metabólico, ¿no? En pocas palabras, ¿qué es el síndrome metabólico? Cuando una persona, ¿sí? Tiene un incremento de la circunferencia de la cintura, ¿no? Tiene un abdomen prominente, en el caso de los varones, desarrollan la llamada obesidad tipo manzana, ¿sí? Que es la obesidad androide, la obesidad chelera, como dicen algunos, la barriguita chelera. En el caso de las mujeres desarrollan pues la obesidad tipo pera o ginecoide, ¿ya? El incremento de los triglicéridos, otro punto crucial, ¿ya? Es una alerta, es un estado de alerta ya de que puede originarse alteraciones de glucosa. Disminución del colesterol bueno, el HDL, ¿ya? Presencia de alteraciones de la presión arterial y sobre todo que la glucosa en ayunas salga por encima de lo normal, esté alterada. Un dato adicional, aquellas personas que acostumbran por prevención quizás medirse la glucosa, cuando una persona ya supera la barrera de los 100 miligramos por decilitro, o sea, una vez que se supera el valor de 100, ya hablamos de 105, 106, 100, es un estado de alerta. Esa persona posiblemente ya tiene resistencia a la insulina. Entonces, se les invita a que pasen por consultorio y puedan hacerle los exámenes necesarios para poder prevenir, ¿no? Prevenir. Bien,
Pautas nutricionales fundamentales en la consejería nutricional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, dentro de la bibliografía siempre se habla de la importancia de cambiar el estilo de vida, empezando por la alimentación. Y uno de los puntos cruciales que se recomienda siempre es seguir una dieta mediterránea. ¿Qué es una dieta mediterránea? El nombre deriva del tipo de alimentación que se recibe de los países mediterráneos, ¿no? Como España, Italia, Francia, Grecia, entre otros, en los cuales la característica es incluir frutos secos, incluir semillas, cereales integrales, el pescado azul, el aceite de oliva, entre otros productos, que los que acabo de mencionar son muy beneficiosos. Productos que también los encontramos en nuestro medio, pero que no estamos acostumbrados a consumirlo de forma frecuente, ¿ok? Entonces, alguno que por aquí esté, quizás sí, pero yo les pregunto, ¿y en la casa lo harán todos? ¿Los amigos lo hacen? Quizás alguno, o sea, yo les pregunto a todos, ¿no? Y hacemos una autoevaluación. ¿Todos consumimos un puñado de frutos secos por lo menos 3 a 4 veces por semana? ¿Todos tenemos una botellita de aceite de oliva? A veces nos olvidamos y no lo hacemos, ¿no? Es una recomendación que la leemos por todo lado, pero no lo aplicamos. Todos evitamos las frituras, todos consumimos cereales integrales, acostumbramos comer frutas de forma regular, acostumbramos a incluir verduras en el almuerzo, en la cena. He ahí un análisis que tenemos que realizar, ¿no? Algo muy importante, que el paciente normalmente que tiene alteraciones con la glucosa, es evidente que es un paciente que tiene sobrepeso. No en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Y es necesario corregir ese sobrepeso, ¿ok? Para ello, pues una restricción calórica, ¿no? Principalmente de los carbohidratos para poder ir regulando los niveles de glucosa. Y por supuesto, determinando todo esto con una dieta hipoglucida, en la cual, pues, en pocas palabras, se reducen los carbohidratos, que son los componentes nutricionales de los alimentos azucarados y harinosos, o los almidones, como uno le puede entender así, ¿no? En la actualidad se habla mucho de la importancia del alimento que se consume, debe ser en la cantidad necesaria, y esto determina la denominada carga glicémica. Siempre se habla del índice glicémico y se dice que no comas plátano porque te sube la glucosa, así dicen las personas, ¿no? No consumas eso porque te sube la glucosa. No consumas chirimoya porque te sube la glucosa, ¿sí? Ya, no se trata de eso, porque yo puedo consumir una pequeña porción de chirimoya. Yo puedo comer la mitad de un platanito o un platanito de manzana, ¿está bien? Yo puedo consumir quizás media cucharadita de azúcar. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que al consumir esa pequeña cantidad me va a subir la glucosa? No va a pasar. Pero ¿qué pasa si yo consumo una torta de chocolate donde hay pues tranquilamente como 8 cucharaditas de azúcar? Lógico que eso sí me va a afectar. ¿Qué pasa si yo me consumo un jugo surtido siendo diabético? Obviamente ahí sí me va a afectar. ¿Ya claro? Entonces, ya no se trata del alimento, se trata del alimento y la cantidad que se consume, que queden claro eso. Ahora, tampoco estoy diciendo que, entonces pues todo el día utilizo una cucharadita de azúcar. No, tampoco se trata de eso. Se trata de que tenemos que tomar en cuenta de que existen alimentos, sí, que tienen componentes que pueden dañar a mi glucosa y por ende pueden afectar a mi salud visual, pero tengo que consumirlo de una forma moderada y poco frecuente si es que lo quiero hacer. Recordando en una ponencia anterior, cuando hemos hablado de salud visual, hemos hablado de la importancia que tienen algunas vitaminas y minerales dentro de la protección del globo ocular. Por ejemplo, la vitamina C como una de las principales vitaminas antioxidantes que van a permitir mejorar el humor vítreo. La vitamina A, la vitamina E, tan importantes vitaminas antioxidantes y liposolubles que lo que van a originar es protección. Por ejemplo, la vitamina A, correspondientemente a lo que son los carotenoides, pigmentos color amarillo, naranja, rojo y verde que podríamos encontrar en los diferentes vegetales como la zanahoria, el pimiento, el tomate, la espinaca y demás, pues van a permitir mejorar la visión nocturna, ¿no? En el caso de la vitamina E, una vitamina muy rica en antioxidantes, que lo que va a originar es prevenir y tratar las cataratas, ¿sí? Dentro de los minerales, el zinc, que se encuentra presente en los frutos secos, las semillas, específicamente en las ostras, ¿no? O en los mariscos, como lo quieran llamar, específicamente también en algunas vísceras como el hígado, ¿ya? Allí, las menestras, vamos a encontrar una concentración de zinc muy importante, los cuales van a permitir evitar la degeneración macular, ¿ya? Asociada a la edad. Recuerden que la edad, lamentablemente, siempre pues lo que va a originar es que poco a poco la visión comienza a fallar un poco. Entonces, ¿cómo podemos evitarlo? Consumiendo zinc o alimentos ricos en zinc. ¿Está bien? Consumiendo alimentos ricos en vitamina A, en vitamina E, en vitamina C, todas las frutas cítricas habidas y por haber. No solamente pensemos en la mandarina y la naranja,
tenemos al aguemanto, tenemos al sanqui, ¿ok? Tenemos al camu camu, tenemos a la cocona, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, las antocianinas, otros pigmentos muy importantes que permiten tener una adecuada salud visual, ya que la vamos a encontrar en todos los frutos denominados del bosque, las moras, las frambuesas, las cerezas, los arándanos, es muy rico, ustedes la pueden observar en la imagen, son muy buenos productos. Ahora el análisis es, ¿los consumo o cada qué tiempo lo consumo? Me dice, sí lo consumo cuando compro el fin de semana mi cheesecake de arándanos, ¿no? Ahí hay un error garrafal, ¿eh? Hay que saber, hay que entender que hay que comer el fruto al natural, más no el producto derivado, ¿sí? Ahora, por otro lado, la luteína, la zeaxantina, otros componentes antioxidantes tan importantes que van a mejorar la mácula, ¿no? Evitar la degeneración de la mácula, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar, pues, es evidente en todos los vegetales, ya lo vamos a encontrar en el maíz morado, lo vamos a encontrar en las arándanos, etcétera, ¿no? Los ácidos grasos esenciales, sin olvidarlo y dejarlos de lado, pues hablar del omega 3 y el omega 6, sobre todo, que lo vamos a encontrar en frutos secos, semillas, aceites esenciales como el aceite de oliva, el sacha inchi, ¿sí? Pecadas, nueces, almendras, avellanas, que pueden formar parte de nuestra alimentación cotidiana. Y si no es cotidiana, por lo menos hacerlo de forma interdiaria, va a ser muy saludable. Muchos preguntan, ¿pero qué cantidad debo consumir? Pues siempre el consejo por medidas caseras, siempre se recomienda que sea un puñado. Todo ese puñado, lo que entre en tu manito, esa es la porción aproximadamente ideal para ti. Entonces, tomar en cuenta lo siguiente. Las recomendaciones sobre la educación al paciente con diabetes mellitus tipo 2. Primero, que la dieta debe ser individualizada. Nosotros el día de hoy estamos dando son recomendaciones que podemos tomar en cuenta para prevenir, para tratar, pero recuerden que cada persona es diferente, porque aquí puede haber presente una persona que tiene diabetes o retinopatía diabética, pero que posiblemente está con un bajo peso. Pero también puede existir aquí una persona que tiene retinopatía diabética y está con obesidad. Puede aquí estar presente también quizás una persona que tiene retinopatía diabética, pero a la vez es una persona que tiene un marcapaso o que está postrado en cama porque posiblemente tuvo un accidente cerebrovascular, un derrame, por así decirlo. ¿Ve? O posiblemente una persona es diabética con retinopatía y está con pie diabético, le han amputado la pierna. Entonces, cada caso es diferente. ¿Me dejo entender? Cada caso es diferente, pero la orientación que tratamos de brindar es de forma general para poder iniciar aquellos cuidados necesarios. ¿Sí? Lo que buscamos es que la persona se autocuide, ¿ok? Es complicado quizás tener un profesional de la salud al costado, pero si poco a poco nos informamos, leemos y aprendemos, es evidente que al hacer algo y el no hacer nada, hay mucha diferencia, ¿ok? La terapia alternativa, la medicina complementaria o integrativa es muy importante y muy valiosa si se sabe emplear. Aquellos que deseen emplear la medicina complementaria es válida, pero tiene que ser con un profesional que realmente nos brinde la seguridad del caso. Los alimentos, yo siempre sugiero, siempre lo comento, hay que tratar de emplear los alimentos de forma estratégica. Una forma en la cual estos alimentos se conviertan en medicamentos. Eso es lo ideal. ¿Me dejo entender? O sea, busquemos que los alimentos sean nuestros medicamentos. ¿Sí? Por eso es muy importante que para utilizar esa forma, busquemos al profesional. ¿Ya? Ahora, y esto es importante que siempre lo diga, cuando en la casa una persona se enferma, sea diabético o no, o sea cualquier enfermedad, pues de por sí tenemos que considerar que toda la familia está enferma. O sea, la familia tiene que involucrarse, porque muchos pacientes suelen tener discriminación. Es como decir, bueno, ya el papá se enfermó, ahora es diabético, los hijos y la esposa no. Ok, compramos pollito a la brasa, pero para el papá hay que hacerle su pollito sancochado con sus verduras cocidas, ¿ya? Y su media rodaja de papa sancochada. Entonces, obviamente, la persona que está ahí observando, huele rico, veo las cremitas que estaba acostumbrado a hacer todo eso, se lo prohibimos, es lógico, va a entrar posiblemente en depresión, va a entrar en una negación y posiblemente quiera tirar la toalla, como se dice comúnmente. Entonces, tenemos que entender que la familia es un soporte para el paciente y debe ser el punto crucial para que el paciente pueda tener ese estímulo en seguir el tratamiento. Y como les mencioné hace un momento, importante para cuidar la glucosa, mantener niveles de glucosa óptimos, mantener niveles de colesterol óptimos y asimismo controlar la presión arterial, seguir una dieta denominada hipoglúcida, ya con características de hipograsa también en ocasiones y asimismo con control de sodio, posiblemente por debajo a 2000 miligramos o 2 gramos de sodio. Ya, esto me va a permitir nivelar glucosa, controlar la presión arterial y asimismo evitar que el colesterol comience a incrementarse. Por ende, voy a poder controlar
mi retinopatía diabética. Es evidente que necesito también el cuidado y la recomendación en tratamiento con mi oftalmólogo. La dieta hipoglucea debe ser fraccionada. Se pueden sugerir 5 a 6 comidas diarias según la Asociación Dietética Americana. ¿Ok? Ahora, no hablo de que voy a comer 2 o 3 veces un seco de pollo con frijoles. Me refiero a que cada porción de alimentos que consuma durante el día, pues me va a permitir mantener glucosa en niveles adecuados, siempre y cuando hablemos de comida, vuelvo a fraccionada, en pequeñas concentraciones. No hablo de plato de comida, hablo de alimentos y algunas preparaciones. Una comida puede ser 2 unidades de frutas. Una comida puede ser una ensalada de verduras con trozos de pollo. Una comida puede ser una sopita de pollito con verduras. ¿Okay? La ingesta diaria de calorías debe estar adecuada al peso, ¿es verdad? Va en función, como el reitero, si el paciente tiene sobrepeso, tiene bajo peso o está con un peso normal. ¿Ya? Las grasas pueden variar entre un 20 a 35% dentro de la energía consumida, pero es evidente que tenemos que priorizar las grasas vegetales. ¿Ya? Con respecto a los carbohidratos que están en los azúcares, en los almidones y demás, pues deben representar hasta un 55%, lo ideal es que puede ser un poco menos. Y esto va a ir regularizándose en función a cómo la glucosa se va normalizando. Es normal que cuando una persona debuta con diabetes, se le hace un examen de hemoglobina glicosilada, que lo ideal es estar por debajo a 7, pero se obtiene un valor de 12, 13, 11. Es elevadísimo. ¿Eso qué me está indicando? Que el paciente tiene, así como ahorita tiene una glucosa de 120, ayer quizás tuvo una glucosa de 250. Y mañana tendrá una glucosa posiblemente de 150 y pasado tendrá una glucosa de 300. O sea, no hay un control. Por eso es muy importante buscar un tratamiento que me permita, al pasar los días y semanas, regularizar la glucosa y por ende yo poder ir modificando mis hábitos. Nunca se le dice al paciente, señor, usted ya no va a consumir azúcar nunca más en su vida, nunca más va a poder comer torta, jamás va a tomar su vaso de gaseosa, mucho menos va a tomar la cervecita con la familia. Lo que va a hacer es corregirlo por ahora, va a evitarlo por ahora hasta que el tratamiento sea efectivo y después, poco a poco, ya teniendo las consideraciones previas, sabiendo que usted está en un buen camino y regularizó el peso, la glucosa está estable, el colesterol está estable, usted hace su deporte y se cuida, dése ese gustito con la familia. ¿Me dejó entender? Miren, se dice que el consumo de sacarosa, que es el azúcar de mesa, en pocas palabras, se realiza hasta un 10% del total de los carbohidratos, ¿no? Esto representa más o menos 3 a 4 cucharaditas de té, cucharaditas pequeñas, ¿sí? Pero normalmente nosotros no le solemos decir eso al paciente, ¿por qué? Porque al final, si yo te digo, puedes comer hasta 3, consumir hasta 3 cucharaditas o 4 cucharaditas, puede cometer un grave error, ¿no? Agarrar y prepararse un, no sé, un licuado y echarle 2, 3 cucharadas de azúcar o cucharaditas, y eso le va a subir la glucosa. Entonces es mejor tratar de evitarlo en lo posible, ¿no? Y uno me dice, ¿pero qué puedo hacer para...? Bueno, lo ideal es tratar de adaptarse al sabor natural de los alimentos o en su defecto utilizar algún edulcorante, ¿no? Solo en el caso necesario. ¿Está bien? Muy importante incluir fibra dietaria. La fibra dietaria va a estar en frutas, verduras, cereales integrales. Aproximadamente tiende a variar entre los 20 a 35 gramos. En la actualidad, muchas personas sufren de estreñimiento. Eso es algo normal. La gran cantidad de pacientes que atiendo, de 10 pacientes, por lo menos ya son 6 a 7 que tienen estreñimiento o algún problema digestivo. Eso es normal. No me van a dejar mentir los profesionales de la salud que están presentes aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la alimentación dentro del plan a ejecutar incluya pues una gran concentración de fibra. Uno dice, bueno, yo consumo mi lechuguita todos los días con limón. Bueno, la lechuga es un buen alimento, pero su concentración de fibra es muy baja. ¿Quieres encontrar más fibra? Bueno, consume brócoli, coliflor. ¿Me dejo entender? Tratemos de utilizar los espárragos, ¿no? Cosas que a veces no utilizamos mucho, pero están ahí. La berenjena, ¿no? La caigua chilena, el zapallito italiano, que deberían formar parte de nuestra alimentación. ¿Ok? Consumamos quinoa, kiwicha, cañigua. Son cereales, ¿no? Que tienen mucho más fibra que el consumir solamente arroz. ¿Ok? O sea, van a ser mucho más beneficiosos. Por eso, pero el salvado, me han recomendado salvado de trigo, claro, consúmelo. Agrega alguna de tus bebidas, agrégalo ahí en tu frutita picada que vas a consumir a media mañana, va a ser muy beneficioso. El consumo de alcohol debería evitarse, eso es verdad. La recomendación de la Asociación Dietética Americana es que se consuma aproximadamente un trago, en el caso de las mujeres, equivalente a 15 gramos, y en el caso de los varones no más de 2 traguitos, ¿no? O sea, no más de 30 gramos. Pero entendamos lo siguiente, ¿sí? Esto puede ser accesible y permitido para la persona que lleva un control de su diabetes, pero para una persona que no cuida, no lleva un control adecuado, pues es evidente que no, señor, consuma
media copita de vino. Señora, consuma media vasito de cerveza. No, no se le puede decir eso, ¿no? Algunas recomendaciones, miren, cuando querramos consumir alimentos dentro de los grupos, por ejemplo, los lácteos, leche, queso o yogur, pues tenemos que considerar que esta leche, queso y yogur deben ser productos descremados. ¿Está bien? En la actualidad, la gran mayoría, ya se vende productos sin grasa, ¿no? Pero no confundir, porque existen productos semidescremados y productos descremados. Inicialmente, ¿cuál es el producto que debería consumir si yo llevo un control de glucosa adecuado y el colesterol está en concentraciones normales? El producto semidescremado, que es el light. ¿Está bien? Pero si mi si mi colesterol está volando y tengo obesidad, entonces tendría que considerar utilizar la leche totalmente descremada. No semi, sino descremada, la que le dicen 0% grasa, ¿no? Y lo mismo pasa con el queso, lo mismo pasa con el yogur. En el caso de los huevos, se puede consumir claras, 2, 3 unidades sin ningún problema, mientras sean sancochadas, cocidas, escalfadas, no fritas. Y en el caso de las yemas, se podrían consumir tranquilamente de forma interdiaria. Y yo sugiero, pues, media unidad a una unidad como máximo, ¿no? En el caso de las carnes, utilizar siempre las carnes blancas, ¿ya? Siempre las carnes blancas como prioridad. El pescado es un excelente alimento que se puede emplear 2 veces por semana, en combinaciones con las menestras, en combinaciones con otro tipo de hortalizas de color verde, ¿ya? Porque van a mejorar quizás la absorción de algunos minerales como el hierro, ¿no? Ahora, la forma de la preparación debe ser cocida, guisada. Uno piensa siempre debo comer mi pollo sancochado, ¿no? Mi pavita sancochada, no. Yo puedo hacer un estofado mientras no le agregue condimentos artificiales, mientras posiblemente no agregue, no lo sofría, o sea, no lo someta a una fritura las carnes, ¿no? O sea, se puede manejar. ¿Por qué no podría consumir un estofado, un seco, un olluquito? Se puede consumir, siempre y cuando tenga esas precauciones. Evitar los condimentos artificiales, reducir la cantidad de sal en la preparación de la comida, cocinar la comida sin piel, sin pellejito, por así decirlo, no utilizar aceites para la preparación, y que cuando esa preparación se sirva, venga acompañada siempre de una porción bondadosa de verduras. No confundir, porque uno dice, bueno, dentro del grupo de vegetales encontramos al choclo, a la papa, al camote, ¿ya? Y hay personas que dicen, yo me preparo mi ensalada todos los días, ¿sí? ¿Y qué ensalada se preparó el día de hoy? Ah, mi ensaladita de lechuguita con tomatito, qué bien. ¿Y qué más tenía? Ah, trocitos de papa y choclo. Ay, ay, ay. ¿Me dejo entender? Entonces le pongo papita, le echo choclo. Si eso fuese solamente la guarnición de harinas, acompañada de verduras, estaría ok, pero muchas veces es la ensalada, y aparte viene la harinita, que puede ser una porción de menestra, puede ser un camote, un trozo de yuca, una porción de arroz. Entonces el choclo es un cereal, maíz, para acordarnos. La papa es un tubérculo. Entonces, querramos o no, tenemos que ser muy cuidadosos. Cuando me refiero a verduras mixtas, me refiero netamente a hortalizas o frutos de verduras, ¿ya? Las vísceras podrían consumirse una vez por semana, mientras no se frían. Los cereales, vuelvo a reiterar, podríamos llegar mira, una persona que no tiene diabetes debería consumir entre 6 a 7 porciones de cereales diarios. Que hablamos del pan, hablamos del trigo, hablamos del arroz, del quinoa, etc. Pero cuando eres diabético las cosas cambian. La sugerencia puede ser hasta 4 porciones diarias, ¿no? Por eso que uno dice, no te quites el pan, pero redúcelo, consume una unidad. No consumas 2 papas, pero consume una unidad pequeña. No consumas un plato de arroz, consume la cuarta parte del plato de arroz. De esa forma estamos manejando las porciones, ¿ok? Las menestras no dejemos dejar de consumirlas. Consumirlas 2 veces por semana, ¿ya? Es evidente, hay personas que consumen menestras que ponen pellejito de chancho, tocinito, muy rico, ¿no? Muy rico, quizás les estoy generando apetito, creo, ahorita, ¿ya? Pero esas cositas tenemos que cambiarlas, porque si queremos cuidar la salud y queremos retardar o evitar que avance la retinopatía diabética, esa grasa proveniente de origen animal, pues lo que va a originar, si es que lo consumimos, es incremento de colesterol. Y es algo importante que he mencionado al inicio que tenemos que cuidar. Cuidar los niveles de glucosa, la presión arterial y los niveles de colesterol. Si no, la retinopatía diabética va a seguir avanzando. ¿Está bien? Ahora, si me preguntan, ¿qué menestras? Todas las menestras. No hay alguna menestra que tenga que omitirse. Todas son buenas, todas son bondadosas. Lo malo lo hacemos nosotros cuando exageramos en la cantidad. ¿Está bien? Las frutas, se recomiendan 3 unidades de frutas diarias. Por uno dice, por ahí observé un caso, ¿no? Justo les comento que
con algunos estudiantes en una universidad que suelo a veces dictar clase, un estudiante me puso en una entrecomida para un paciente diabético, me pone ensalada de frutas, ¿no? Entonces yo reviso el cuadrito y me pone plátano, papaya, manzana, mandarina, naranja y arándano. Me puso 6 frutas. Yo me sorprendí, ¿ya? Entonces veo las porciones y por ahí al final, esas 6, son 6 nombres que me puso, al final equivalían aproximadamente a 3 porciones, ¿no? Porque me dijo, no me ponía un plátano entero, me ponía la mitad del plátano. No me ponía una manzana entera, me ponía la mitad de la manzana. ¿Entiendes? No me ponía un puñado de arándano, me ponía medio puñado, o sea, me reducía las porciones. Ahora, ¿esto qué significa? ¿Que puedo mezclar? Si llevo un control adecuado de mi glucosa, no tengo problemas en mezclarlas. ¿Está bien? Pero si mi glucosa está alterada, a veces la fruta puede afectar y tendría que reducir la concentración y las cantidades. ¿Ok? Ninguna fruta es mala, vuelvo a reiterar. Lo malo se vuelve cuando consumimos las cosas en grandes cantidades y de forma frecuente. ¿Está bien? Quiero que eso quede en claro. Si consumo de forma frecuente y en grandes cantidades estos alimentos que yo sé que podrían afectar mi glucosa, sí posiblemente me hagan daño. Pero si yo lo consumo poco frecuente y en pequeñas cantidades, no me va a hacer daño. El azúcar, las grasas y la sal, puntos cruciales a tener que evitar o totalmente disminuir. ¿Queda claro? Aquella persona que le gusta comer su pancito con palta o utilizar la palta en su ensalada, ok, pero no le agreguemos sal. Las personas acostumbran a comer pan con palta y le echan sal. Error garrafal. Sancochan el huevito. Quieren comer su huevito sancochado y un error garrafal más. Le agregan sal al huevito para comerlo, que seguramente es rico, ¿no? Pero no puede ser así. Ya lamentablemente si tenemos la patología, tenemos este cuadro de retinopatía diabética, somos diabéticos, somos hipertensos, está más de decirle que tenemos que cambiar esos hábitos. Y el consumo de líquidos es muy importante. Se recomienda llegar hasta 8 vasos diarios de agua pura específicamente, los cuales permitirían, pues, regularizar poco a poco con una dieta balanceada y la actividad física, pues, los niveles de glucosa, mejorar la función renal, entre otros factores importantes, como también la regularización de la presión arterial. Bueno, parte de lo que les he explicado hace un momento, evitar el consumo de azúcares refinados, no solamente es el azúcar, sino también la chancaca, ¿ok? La miel, los jarabes, las jaleas, ¿ok? La chancaca, porque por más orgánico producto que sea, igual va a subir la glucosa, ¿sí? Evitar el consumo de frutas, pues, que en grandes proporciones, que tienen un índice glicémico considerable, que podrían afectar. Evitar el consumo de productos lácteos, leche, queso, yogur enteros. No consumir etiquetas azules o colores azules o tal cual. Eso va dirigido principalmente para los niños o adolescentes. En nuestro caso, los adultos ya tenemos que cambiar los productos descremados, ¿no? Los denominados light. En cuanto a lo que son las grasas, emplearlas básicamente para agregarlas en las ensaladas que están servidas en la mesa, ¿sí? Y si se requiere emplear para algún aderezo, pues que sea mínimo, ¿no? Mínimo, ¿ok? Y que sea obviamente aceite vegetal. En el caso de la grasa sólida animal, aquellas personas que les gusta cocinar con manteca o utilizan la mantequilla en la sartén para sazonar y guisar, error garrafal. Aquellas personas que utilizan la piel, el pellejito del pollo, ahí yo he visto, observado eso muchas veces en la calle, lo hacen hervir para que libere grasa y con eso cocinarlo como si fuese aceite, es tóxico, ¿eh? Aparte de generar incremento de colesterol, genera toxicidad en el organismo, ¿no? El cerdo es un excelente alimento. Qué rico comer un chicharrón, ¿no? Con su camotito frito y usarse el fin de semana, riquísimo, ¿no? Bueno, no tiene nada de malo si es que estamos cuidándonos, pero cuando estamos en las etapas iniciales no lo podemos hacer. El cerdo, la pulpa, la carne magra como tal, tiene una mayor concentración de proteína, pero si hablamos un trozo de cerdo que incluye pues el pellejito, la piel, ¿no? El huesito y el músculo y demás, estaremos hablando de una de las carnes que tiene más grasa saturada. Es por ello que no es muy recomendable, ¿no? Tener bastante cuidado con eso. Los alimentos chatarra, vuelvo a reiterar, en etapa inicial de la enfermedad, si más aún, si no está controlada, no se pueden dar ese uso. Las hamburguesas, los snacks, las papitas fritas, las gaseosas, las golosinas, tener en cuenta que, miren, cuando digo evitar los postres, bueno, hay opciones. En la actualidad, pues venden gelatina dietética light, pudding light, flan light. Entonces son opciones que yo puedo preparar en casa. No tendría nada de mal, lo puedo incluir, claro. Evidentemente, si soy hipertenso o tengo enfermedad renal, es otro tema aparte. Y si mi presión intraocular está alterada, también considerar no.
Tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque estos productos igual son productos envasados, tienen aditivos de conservación y uno de los principales es el sodio. Entonces, ¿cuándo podría consumirlos? Previa evaluación por el profesional. ¿Ok? Evitar el consumo de bebidas alcohólicas, cigarros u otros hábitos nocivos, ¿ya? Y no solamente es evitar la sal, sino evitar utilizar carnes saladas, carnes ahumadas, esos embutidos que tienen gran concentración de sodio, ¿sí? Esas sopas instantáneas, entre otras cosas, ¿no? Que querramos o no, tienen grandes concentraciones de sodio y van a alterar la presión arterial y por ende, un efecto colateral, la presión intraocular. Y los condimentos artificiales, pues, vuelvo a reiterar, tratar de evitar, ¿no? No abusar del consumo del café, del té o infusiones. ¿Ya? Eso es importante. ¿Se pueden emplear? Sí, de forma esporádica. Una taza de café, quizás dejando un día, igual un té. Pero sobre todo cuando se consuman esas bebidas, evitemos mezclarlas con alimentos como las menestras, ¿no? Para poder potenciar el hierro, el calcio, el zinc que podríamos encontrarlas en ellas. Aquí puedo mostrarle unos métodos rápidamente ya para terminar la forma correcta de cómo servir un plato de comida. Este platito me puede ayudar, ¿ya? Va orientado a un paciente diabético, a un paciente que tiene retinopatía diabética, a un paciente hipertenso, a un paciente que tiene niveles de colesterol alterado. Miren, medio plato de verduras mixtas, ¿sí? La cuarta parte de la guarnición, hablamos de un arroz tipo integral, ¿no? O un cereal mezclado con frutos secos específicamente, pero cuando me refiero, diferencia en frutos secos de frutas deshidratadas. Frutos secos son las pecanas, nueces, almendras, avellanas, ¿está bien? Frutas deshidratadas son las pasas, los guindones, los mejillones y demás. Estas frutas deshidratadas son buenas, ¿sí? Pero si los consumo de forma frecuente podrían afectar un poquito mi glucosa, entonces tener cuidado, ¿ya? Y la otra cuarta parte es la proteína, ¿no? El producto cárnico, carne blanca de preferencia, filete de pollo, pavita, el pescado, ¿no? Entre otros. El vasito de agua, acompañado quizás con media naranja, bueno, yo quiero tener sabor, me pueden decir con el agua, ok, exprimo mi naranjita, ya tengo una, miren, no tomo un jugo, sino una naranjada, o sea, una media naranja mezclada con agua. ¿Va a afectar mi glucosa? No lo va a hacer. Pero ¿qué pasa si este vasito lo lleno de jugo de naranja? Para eso tendría que exprimir por lo menos 3 a 4 naranjas. Ese vaso de jugo de naranja puro sí me va a afectar la glucosa. ¿Ok? Esa es la diferencia. Hay otra forma, el método de equivalencias, en las cuales, pues, por ejemplo, cuando yo quiera considerar qué porción de verduras debería ser la adecuada para mí por tiempo de comida, juntemos las dos manitos, como pueden ver en la imagen, y está. Todo lo que entre verduras ahí es una porción de verduras para usted. Hacerlo tanto en almuerzo como en cena. En el caso de los quesos o productos lácteos, lo que ingresen de 2 deditos, como pueden apreciar. Ese corte es la porción de queso para mis sándwiches, ¿sí? Cuando quiero hablar de las guarniciones, de las harinas, ¿no? El arroz, la papa, el camote, ok, cierren el puño, lo que ingresa en ese puño. Esa es la porción de harinas para mí, ¿ya? En cuanto a la fruta, se dicen 3 porciones diarias, ok. Cada porción es la que puede ingresar en la palma de la mano. Esto de aquí. Esa manzana es una porción porque ingresa aquí. Un puñado, o lo que ingresa aquí de arándanos, de fresas, es otra ración. ¿Eh? Con respecto a lo que es las carnes y pescado, toda esta parte de aquí, la palma de la mano, como lo pueden observar. Esa es la porción aproximada, ¿no? Aproximada, ¿ya? Y con respecto a lo que son grasas, azúcares y demás, miren, lo que ingrese en la pulpita, ¿no? ¿Ya? En el índice, en el dedito. Miren, está solamente este puntito nada más es lo que se debería utilizar. La actividad física es muy importante. La OMS recomienda 150 minutos semanales que se pueden entender de forma diaria entre 20 a 30 minutos, ¿sí? O de forma interdiaria, perdón, de 30 a 40 minutos, ¿sí? Uno dice entonces, pero yo hago fulbito los fines de semana, es válido, pero tendrías que incluir 2 veces más a la semana por lo menos actividades físicas, ¿sí? A uno dirá, pero yo tengo problemas en la columna, tengo lumbalgia, me están haciendo terapia, tengo obesidad, el doctor me ha dicho que no haga ejercicio. Ok, hay opciones de hacer ejercicio. Estando sentado, moviendo los brazos, moviendo las piernas, es una opción, ¿sí? Quizás estar sentado en una bicicleta estacionaria, valga la redundancia, permitiría también no afectar mis rodillas por el peso que ejecuto cuando quiero caminar o trotar, ¿sí? Hasta el uso de la elíptica en algunos casos es importante porque no estoy friccionando la rodilla, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿queremos ir un poquito más allá? Bueno, visitemos a un terapista físico. Él les va a orientar con respecto a los ejercicios más adecuados según sea el caso.
Pero está de más decir que un paciente diabético hipertenso tiene que tener niveles adecuados de glucosa o presión arterial estable para poder hacer deporte, porque si está volando y si la presión está alterada, el hacer deporte puede ser contraproducente. Importante, por ende, llevar controles de presión arterial y glucosa de forma constante, sin descuidar también los exámenes bioquímicos correspondientes cada 3 a 6 meses para saber que los niveles de colesterol, triglicéridos y otros están en concentraciones normales. No olvidar que el paciente que tiene diabetes lamentablemente podría originar pues emaciación, o sea, disminución de la masa muscular. Es algo normal. ¿Qué es lo que hay que hacer? No solamente hacer actividad física cardiovascular, ese que cansa, ese que es correr, agitar, no, también trabajar los músculos, ¿ok? Pesitas de kilo o de medio kilo en el caso de sean mujeres, para poder tonificar el brazo, ¿no? El cuádriceps, la pierna y de otros músculos que pueden ser beneficiosos o beneficiados, perdón, con este tipo de actividades. Entonces, déjame decir y reiterar algo que les comento siempre, utilicemos los alimentos como medicamentos. O sea, como dijo Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. De esta forma he tratado de llegar para que podamos entender de manera sencilla y práctica cómo podríamos emplear una estrategia, tomándolo así con los alimentos, para poder tratar, prevenir o retardar la retinopatía diabética, ¿no? Algo que es frecuente cada vez más en nuestro medio y es evidente pues que todo paciente diabético que no lleva un adecuado control de sus niveles de glucosa, pues podría llegar a tener, ¿no? Entonces, que no haya una excusa, siempre se va a poder hacer y se va a poder ejecutar un buen estilo de vida, empezando obviamente por una correcta alimentación. Bien, no sé si alguno tiene alguna pregunta, encantado de contestar. Muchísimas gracias. Felicitaciones, licenciado en nutrición, Luigi Meléndez Pajuelo, por esta excelente presentación. Agradecemos a los participantes también que nos han enviado preguntas a través del chat de Zoom, como también del canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones. Licenciado Luigi Meléndez nos han preguntado eh, con respecto a la dieta mediterránea, si podría, por favor, volver a mencionarla para que puedan entonces poder realizarla en la casa. Sí, claro que sí. Bueno, la dieta mediterránea es un estilo de alimentación muy sana, que viene, la orientación viene de los países del mar Mediterráneo, como reitero, hablamos de países europeos, y consiste en lo siguiente, ¿no? Que en la alimentación se incluya siempre vegetales. Hablamos de verduras en todo momento del día, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, bajo la forma de ensaladas, ¿sí? Hablamos de consumir frutas, sobre todo en entre comidas, media mañana, media tarde, 3 a 4 porciones. El consumir frutos secos y semillas es algo muy beneficioso que debería emplearse también. Esto es evidente que podría ser un puñado de forma diaria o interdiaria. El emplear el aceite de oliva dentro de la alimentación cotidiana es muy importante, no para cocinar, sino específicamente la sugerencia sería emplearlo de forma natural para las ensaladas o preparaciones ya servidas. Por otro lado, el consumo del pescado azul. El pescado azul es los pescados oscuros, como se le conoce, ¿no? En nuestro país lo conocemos como anchoveta, como caballa, como bonito, ¿no? Como jurel u otros similares. Entonces esos pescados podríamos incluirlos en nuestra alimentación, pero no los vayamos a freír. Hay que hacerlos tipo sudadito, consumirlos en un cevichito, ¿no? Consumirlos a la plancha, etc. Por otro lado, el utilizar cereales integrales, el emplear la quinoa, el emplear el trigo, la kiwicha, el salvado, ¿no? Algunas semillas muy beneficiosas, deben formar parte de la alimentación. Priorizar los cereales integrales que he mencionado a simplemente comer arroz como tal, o a comer exceso de papas, exceso de camotes, ¿no? Que pueden formar parte de, sí, por supuesto, pero en menores concentraciones. Por otro lado, en la dieta mediterránea se sugiere también emplear el vino tinto seco. ¿Está bien? El vino tinto seco recuerden que es un potente antioxidante, ¿ya? Muy beneficioso para la salud visual también asimismo, pero que podría ser quizás inicialmente en un paciente diabético no controlado contraproducente. Pero sí es beneficioso porque protege el corazón, mejora la circulación y toda la salud visual mencionada. Se podría emplear, pero hablemos no de embriagarse, hablamos de un consumo básicamente pues media copita que puede ser muy beneficioso, ¿no? Y bueno, en eso radica básicamente la dieta mediterránea. Nos preguntaban también si se puede utilizar el aceite de oliva para freír.
Miren, en la actualidad hay estudios que han demostrado que el aceite de oliva puede ser beneficioso si lo comparamos con otros aceites, pero sugiero siempre que si se va a emplear el aceite de oliva para cocinar, busquemos el aceite de oliva que específicamente ha sido manipulado correctamente para ser empleado en la cocina. Y ahí dice, cuando vamos al supermercado, queremos comprar aceite, dice aceite de oliva exclusivo para freír o para cocinar. Ese es el que debemos emplear. ¿Está bien? Pero así como encontremos el aceite de oliva extra virgen, al natural, en una botellita, ese debemos emplearlo principalmente sin pasar por cocción, para aprovechar sus bondades. ¿Sí? Es muy importante. Ahora, el aceite de coco puede ser una buena opción también para poder cocinar, ¿ya? El aceite de girasol, el aceite de soya también es importante emplearlo para la cocina, pero yo emplearía estratégicamente el aceite de oliva de forma cruda, para aprovecharlo más. También nos preguntan con respecto a la cocción de las verduras como brócoli, nos preguntan zanahoria, ¿cuánto tiempo deben pasar por cocción hervidos? Bien, miren, cuando hablamos de los vegetales que tienen que quizás someterse a una cocción previa para que tengan una textura más blanda y poder aprovechar o consumirse, en pocas palabras, buscar no una cocción completa, buscar siempre que sean al dente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? O sea, darle un blanqueamiento. No sancocharlos, sino simplemente para someterlos a un pequeño vapor. ¿Para qué? Para eliminar bacterias, obviamente posteriormente a un lavado, obviamente. Y poder ablandarlo ligeramente, ¿no? Para así también evitar perder pues una gran concentración de vitaminas que pueden ser oxidables, obviamente, ¿sí? Y sobre todo pues no perder la pigmentación tan importante que ejerce el efecto antioxidante. O sea, al dente nada más, ¿no? El toque necesario del hervor para poder masticarlo, no sancocharlo. Ya nos han preguntado también con respecto a el consumo de huevos y también es beneficioso para la retinopatia diabética. Mire, ya el huevo como tal, mire, el huevo es un alimento que tiene una buena concentración de proteínas, una buena digestibilidad de proteínas, 90% aproximadamente. En el huevo destacamos dos partes principales, la clara y la yema. La clara vamos a encontrar netamente proteína. ¿Está bien? La proteína es necesaria para toda la función vital, función orgánica. Y en el caso de la yema específicamente vamos a encontrar, así como proteína, también vamos a encontrar biotina, que es la vitamina B8, entre unos fosfolípidos como la colina también. Entonces, que sí son beneficiosos para la salud visual, por supuesto que lo podemos emplear. Ahora, eso no significa que pueda comer mis huevitos sancochados todos los días con una o dos yemas, o que haga mis tortillas, mis huevos batidos. No, no puedo abusar porque al final es un alimento de origen animal, específicamente la yema, y también tiene grasa saturada. Es una grasa no muy beneficiosa. Recomendación, a diario consumamos media yemita, o interdiario una yema. Nos preguntan también con respecto a si es preferible, entonces tenemos la opción de consumir las frutas y verduras crudas a comerlas sancochadas. ¿Qué diferencia hay? A ver, sí, con respecto a esta diferencia, lo ideal siempre es tratar de aprovechar los alimentos al natural, tal cual nos lo brinda la naturaleza, ¿no? Es evidente, como dije hace un momento, que hay algunos vegetales que tienen que pasarse, pues, por una cocción previa, ¿no? O un blanqueamiento para poder ablandarse y poder consumirse. Si me preguntan cuál sería lo ideal, bueno, va a depender mucho de si el producto tiene cáscara o no. ¿Por qué? Porque tengo que considerar la contaminación de los alimentos, sobre todo en esos tiempos, ¿no? Si yo aseguro un correcto lavado y desinfección de los alimentos, para ello utilizando siempre un desinfectante exclusivo de alimentos, que ahora es fácil de obtenerlo en los supermercados o en farmacias, entonces puedo consumirlo crudo. ¿Está bien? Y aprovecho al máximo todo, vitaminas, minerales y fibra. Pero si no puedo asegurar una desinfección correcta, entonces me veo obligado a pasarlo por una cocción, ¿no? Para poder asegurar la eliminación de bacterias. Si es que me refiero básicamente a prevención de contaminación, ¿eh? Pero, ahora, en conclusión, ¿cómo aprovecho de forma general al máximo los vegetales? En estado crudo. Pero es evidente que algunos vegetales no se pueden comer crudos, ¿no? Como es el caso del brócoli, de la coliflor, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso sí voy a tener que pasarlos por una cocción previa. Y nos preguntan otra vez nuevamente con respecto al huevo, ¿cuántos huevos se pueden consumir a diario? Y se dice si se consume la yema o retiran la clara. Ya, sí, sí, justamente era lo que les mencionaba, ¿no? Si yo quiero, puedo comer 2, 3 claras de huevo al día sin ningún problema, no va a afectar. Cada clara de huevo me aporta 3.5 gramos de proteína. Si me como 3 claras son casi 10 gramos, o sea, medio filetito de pollo, ¿sí? Pero si hablamos de la yema, ya la yema me está aportando un poquito más de proteínas y el problema
no es la proteína en la yema, el problema es la grasa saturada como tal. Entonces, la sugerencia, como dije hace un momento, si yo tengo el colesterol elevado, tener cuidado con la cantidad de yema que consuma. No recomendaría que sea diario, recomendaría que sea de forma dejando 1 o 2 días y podría comer una yema entera o en su defecto media unidad de yema. ¿Está bien? Pero si yo hago deporte, hago ejercicio y como sano, come tu huevito sancochado con tu yema sin ningún problema. Pero creo que la recomendación, por lo menos hoy día, va dirigido para las personas que están con alguna patología, ¿no? Entonces, ante ello, la recomendación es reducir el consumo de la yema, dejar a media unidad de forma diaria o una unidad de forma interdiaria. Nos preguntan con respecto a los frutos secos. Nos dicen, frutos secos, ¿en qué momento del día es recomendable consumir? Muy bien, miren, los frutos secos son muy importantes, ¿no? Son excelentes alimentos por la gran concentración de fibra, de antioxidantes, de omega 3, ¿no? Entre otros componentes valiosísimos para el ser humano. El momento ideal va a variar, va en función a cómo distribuimos nuestras comidas en el día. Los nutricionistas manejamos la distribución calórica normalmente. Pero una recomendación general podría ser consumirla en entre comidas, ¿no? Como un snack saludable. Eso de las 4 o 5 de la tarde, que como le dije el ejemplo al inicio de la ponencia, ¿no? Que como ahorita, ya me dio hambre, ¿no? Llego a mi casa a las 8, 7 y media, no sé qué voy a comer. En ese momento, en vez de buscar una galleta, un sándwich por ahí, pues puedo coger mis frutos secos, o sea, un tipo de fruto seco, una mixtura, y consumirlo como un snack saludable. Entre comidas principalmente. Bien, entonces agradecemos al licenciado Luigi Meléndez, licenciado en nutrición, jefe del Servicio de Nutrición y Dietética del Instituto Nacional de Oftalmología, INO, por esta excelente presentación. Licenciado Luigi Meléndez, ¿algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante del día de hoy? Sí, claro que sí. Bueno, solamente ya para finalizar, agradecer por la invitación nuevamente a Telesalud del MINSA y al Instituto Nacional de Oftalmología por la oportunidad de poder compartir en lo posible con todos los pacientes o las personas que el día de hoy nos están acompañando, y recordarles que, aunque parezca mentira, la prevalencia de diabetes y prediabetes sigue incrementando en nuestro país, y esto radica por una mala alimentación, la cual se trasluce pues en el sobrepeso y la obesidad. Si volteamos o miramos a nuestro costado, de 3 personas, 1 a 2 ya tienen problemas de sobrepeso o alteraciones del peso. Entonces, comenzamos con algún cambio positivo, ¿sí? El principal cambio que podemos ejecutar es evitar la comida chatarra, evitar los snacks, evitar aquellos productos que son altamente azucarados, altamente grasosos y altamente salados, ¿sí? Por ahí podemos empezar. Y de ahí, bueno, lo ideal, si es que ya tenemos una enfermedad, visitemos al profesional, ¿no? Para no tomarnos, en pocas palabras, el atrevimiento, ¿no? Y poder llevar una alimentación más específica. Yo creo que suele ser más eficaz invertir en salud que invertir, pues, a un mediano o largo plazo solamente en fármacos, ¿no? Que al final, pues, son necesarios, obviamente, pero se puede evitar todo esto, ¿no? Entonces, a cuidarnos, promover el estilo de vida saludable con actividad física regular. Y vuelvo a reiterar, no hay excusa, la obesidad, el dolor de rodillas, el dolor de codos, el dolor de hombro, el dolor de espalda, no es una excusa para no hacer ejercicio y por lo menos para no atrevernos a hacer un cambio en nuestra alimentación. Luigi Meléndez, por esta excelente exposición. Lo esperamos en próximas telecapacitaciones. Un gran saludo para usted y para todo el equipo del Instituto Nacional de Oftalmología. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. No.